Buenos días a todos. Gracias por estar aquí nuevamente un miércoles más en nuestra sesión académica. Mi nombre es Grecia Turrubiates, pediatra y coordinadora de este espacio de educación médica continua. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy tenemos nuestra segunda sesión del mes de junio y tendremos el tema de seguimiento del recién nacido de alto riesgo por la doctora Dalia Rodríguez Reyes, quien a continuación voy a presentar. La doctora Rodríguez realizó sus estudios de médico cirujano y partero en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León para posteriormente ahí mismo continuar con su especialidad en pediatría. Después realizó su subespecialidad de neonatología en el programa multicéntrico de especialidades médicas del Tecnológico de Monterrey y posteriormente realizó una alta especialidad en atención integral del desarrollo del recién nacido de alto riesgo en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente se desempeña como neonatóloga y profesora de la subespecialidad de neonatología del programa multicéntrico de especialidades médicas del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, doctora Dalia, por estar aquí con nosotros y adelante con su presentación. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación el día de hoy a hablar acerca de seguimiento del recién nacido. Eh, es para mí un honor y un reto hablar de esto porque queremos que se conozca cada vez más acerca de cómo seguir a estos bebés de alto riesgo para poder detectar muchas de las cosas que voy a platicar el día de hoy. El objetivo de esta sesión tiene estos puntos. Voy a hablar un poquito acerca de qué es alto riesgo, cómo vemos el crecimiento, nutrición, tamizajes de estos bebés, algo muy poco de inmunizaciones, cómo se hace la valoración del neurodesarrollo en estos pacientes, algunos puntos acerca de los resultados a corto y largo plazo que se tienen en nuestro país y en general en el mundo. ¿Y cuáles son los retos que presentamos en el seguimiento en México y en América Latina? Debido a que no es posible realizarlo en una hora, no voy a poder extenderme en temas a profundidad, ni tampoco hablar de el recién nacido con patologías añadidas, aunque se considere de alto riesgo, como bebés con broncodisplasia, cardiopatías, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando actualmente en el mundo? Tenemos recién nacidos que sobreviven cada vez más y estos tienden a presentar retraso o alteraciones en el neurodesarrollo de todas estas índoles, de forma que debemos de detectarlos y tratarlos de forma temprana para mejorar su pronóstico a corto y largo plazo. Y lo que pasa con el neonato es que no siempre se puede predecir el desenlace. Podemos tener bebés con alguna patología, una encefalopatía al momento del nacer, que evolucionan bien, que no tienen como desenlace un trastorno motor grave, y otros que pudieron haber tenido un menos daño en la parte perinatal o neonatal y sin embargo presentan un problema motor importante. Entonces, esto nos obliga a seguirlos para ver cómo se van desarrollando estas habilidades o hitos a lo largo de su vida y cuándo van a requerir alguna intervención oportuna. Aparte, el seguimiento impacta en diferentes niveles. A nivel familiar, pues su familia, sus cuidadores quieren saber cómo va a estar, si está sano, si está creciendo bien, qué problemas puede tener a futuro. Y en salud pública impacta porque al detectar estos trastornos en el neurodesarrollo, puede impactar en mejorar los cuidados en la UCI que pueden prevenir estos problemas, además de brindar las facilidades para que se puedan atender una vez que se presentan en la etapa de lactante, preescolar, infancia, etcétera. Y la detección temprana nos ayuda para poder prevenir y tratar estos problemas que si se diagnosticaran tardíamente, incrementaría la morbilidad de estos pacientes, incrementarían el costo en salud, de forma que si lo vemos desde este punto de vista, todos ganamos con una detección oportuna y con la prevención de esos problemas. Ahora bien, ¿a quiénes deberíamos de incluir en el seguimiento? La verdad es que todo niño debería de tener un seguimiento enfocado en el neurodesarrollo,
pero aquellos que tienen alto riesgo, como tienen mayor probabilidad de presentar estos problemas sensoriales durante la infancia, la etapa de adultez incluso, necesitan una atención diferente para la detección de estos. Y aquí les presento los diferentes factores de riesgo que tenemos: perinatales, biológicos, propios del prematuro, algunos que se presentan en el recién nacido de término, aunque también pueden estar en el prematuro, y también como algunas intervenciones que hacemos durante la terapia neonatal pueden impactar en el neurodesarrollo, como el uso de ventilación mecánica invasiva, esteroides prenatales, algunos otros medicamentos y también intervenciones quirúrgicas o ECMO. Pero no quiero quitar de renglón esta última columna, que es el aspecto social. ¿Por qué? Porque si bien toda esta parte que puede alterar la biología de estos pacientes nos va a aumentar el riesgo, si tenemos bebés que vienen de una familia con un nivel socioeconómico bajo, madres solteras, pobres recursos económicos, violencia familiar, entre otras cosas, va a impactar en el cuidado y en la atención que van a tener estos bebés, así como la estimulación que se puede llevar a cabo en casa. De forma que esto es muy importante, igual de importante que todos los otros aspectos de los factores de riesgo de las columnas anteriores. Y los factores de riesgo se suman. Entonces, vamos agregándole a la bolsita o al costalito un factor de riesgo desde la parte perinatal, biológica, las intervenciones que hacemos y sociales, y esto va incrementando el riesgo de nuestros bebés. Pero bueno, entonces, ¿a quiénes incluimos? Porque si ustedes ven esta tabla, pues prácticamente todo el que pisa la terapia neonatal debería tener un seguimiento de alto riesgo. Y sí, pero es difícil porque no, la estructura que tenemos en nuestros servicios de salud o las clínicas que tenemos de seguimiento no son suficientes como para incluir a todos estos pacientes. En Segisben en el 2010 se sugería que incluyéramos al menos a estos bebés. Y esto, ojo, va a cambiar en cada clínica de seguimiento que se tengan según las personas que estén disponibles y los recursos. Puede ser que esto se modifique incluyendo menos bebés, pero con mayores factores de riesgo. Pero de forma general tenemos aquellos menores de 34 semanas, menores de 1.500 gramos que hayan tenido asfixia perinatal, sepsis tardía o meningitis, hiperbilirrubinemia que requiriera exsanguinotransfusión, patologías quirúrgicas completas o o algún bebé que se salga de estos criterios que presentase encefalopatía, leucomalacia, hemorragia intraventricular, meningitis, displasia broncopulmonar o uso de esteroides postnatales antes de las 32 semanas de gestación por un riesgo incrementado de problemas motores. Y bien, bueno, ya incluimos a nuestros bebés de alto riesgo en este programa de seguimiento. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Vamos a evaluar el crecimiento, maduración psicomotora, visión, audición y sistema nervioso central para detectar de forma oportuna problemas motores y de estos el más grave, la parálisis cerebral infantil, alteraciones sensoriales como en visión, audición, cognitivas del habla, problemas del sueño y psicosociales. Y esto con el fin de intervenir de forma temprana y también, no hablo en esta plática de esto, pero otros neonatos con alguna morbilidad en específico, es importante darles un seguimiento, por ejemplo, en la displasia broncopulmonar, para prevenir reingresos hospitalarios. ¿Qué tan frecuente tenemos que verlo desde el aspecto del seguimiento de alto riesgo? Pues aquí hay varias vertientes. Si nosotros tenemos esta capacitación en seguimiento de alto riesgo, idealmente en cada consulta deberíamos estar evaluando estos factores y algunas escalas o evaluaciones en específicas. Pero si no, y como pediatras o en el primer nivel de atención en los centros de salud por médicos familiares o generales, se tiene que derivar a estos niños a estas evaluaciones de alto riesgo. Hay edades claves para detectar la mayor parte de los problemas. Entonces,
No existe un estándar. Esto va a depender de la situación que tengamos en nuestro sistema de salud y el acceso que se tenga a estas valoraciones. Pero podríamos hablar de que es importante hacer escalas del neurodesarrollo a los 9, 8 y 18 meses, al menos. Esto sería lo mínimo, porque pues yo sugeriría incluso hacer muchísimo antes por los problemas motores que podemos presentar. Una escala estandarizada del desarrollo, por ejemplo, Bailey 3 al año y a los 2 años. Sin embargo, lo ideal sería incluso hacer una a los 6 meses también. Y si se presentasen datos de alarma en cualquier momento, referir antes. Y a estos me refiero a simetría a cualquier edad. A los 4 meses es importante ver que ya no tengan mano empuñada, que tengan sostén cefálico y que no tengan reflejos como tónico asimétrico del cuello persistentes. Respecto a la marcha, varía en la literatura este corte para definir si ya no se incrementa el riesgo de algún problema motor o PCI, pero podríamos decir de los 18 meses, aunque hay algunos autores que escriben que hasta los 24 meses. Sin embargo, yo creo que no vale la pena esperar. Si ya tenemos un bebé que a los 18 meses no camina, hay que buscar qué está pasando. Y finalmente, hay bebés que por el simple hecho de haber nacido prematuros o con peso bajo, pueden tener algunos trastornos motores que no van a culminar necesariamente en algo permanente, pero sí hay que seguir para diferenciar entre si esto se va a pasar o no, que es la hipertonía transitoria. No voy a hablar en esta presentación acerca de la hipertonía transitoria del prematuro, pero si quieren más adelante podemos platicar de ello. Entonces, ya vimos que hay que hacer estas valoraciones, pero ¿hasta cuándo hay que seguir a estos niños? Y aquí hago otra pregunta. ¿Hasta cuándo podemos tener alteraciones del neurodesarrollo? Si bien vemos que la parte motora, lo más importante, aquí se podría detectar cerca de los 2 años, si yo voy aumentando mi edad en la etapa preescolar o inicio de la escolar, puedo tener alteraciones de la función ejecutiva, puedo tener más problemas de cognición. Si me voy a la etapa de la adolescencia o en la etapa entre la niñez y adolescencia, algunos otros problemas del comportamiento. Así que vamos a darlas, vamos a seguirlos hasta que podamos, hasta que nos lo permita nuestra infraestructura, nuestra clínica de seguimiento, nuestra consulta o los especialistas que puedan detectar esto que están a la mano cerca de nuestra consulta. Porque si hacemos un corte a los 2 años, como les comentaba, vamos a detectar la mayoría de los trastornos motores, también algunos neurosensoriales como otros tamizajes de visión y audición, pero si nos vamos a esta etapa preescolar, podemos ver trastornos motores finos e inicio de cognitivos y de lenguaje, y ya en la etapa escolar incluso algunos problemas en la función ejecutiva que no podríamos haber detectado antes. Para hacer esto no se puede solo, se necesita de múltiples especialistas en el área tanto de medicina como de psicología, nutrición, trabajo social, para poder detectar todo lo que estaba platicando. Entonces, hay un líder que normalmente en este caso es el pediatra, pero si es un bebé de alto riesgo se sugiere que lo vea también alguna clínica especialista en alto riesgo o alguien que pueda llevar la batuta en detectar aquellas cosas que les estaba platicando que tal vez no vemos cotidianamente en nuestra consulta. Pero definitivamente, si el pediatra está capacitado en esto y tiene noción de todo lo que puede presentar este bebé, puede ser el líder para referir de forma oportuna a los diferentes especialistas y quienes van a realizar las evaluaciones que voy a comentar más adelante. Bueno, pasando a crecimiento. Siempre en los bebés prematuros debemos utilizar la edad corregida, incluso en aquellos pretérminos tardíos. Por ejemplo, un bebé de 36 semanas de gestación va a tener una diferencia de un mes en la cual podemos dar la oportunidad de que presente sus hitos del desarrollo. Entonces, un bebé de 36 semanas que tiene 3 meses de vida y todavía no tiene sostén cefálico podría ser normal
porque estaríamos hablando de que tendría 2 meses de vida corregidos o 2 meses de edad corregida. Así que a este niño, aunque no quito este foquito de que no está logrando este hito, puedo atribuirlo a esta edad gestacional. Y también por el hecho de haber nacido antes, aunque sea solamente un pretérmino tardío, nos incrementa el riesgo de todo lo que ya platicamos y vamos a platicar. ¿Y hasta cuándo corregir? Mm, También hay un poquito de debate al respecto, de forma general, hasta los 2 años de edad. Y bueno, pues la edad corregida yo creo que ya la mayoría sabemos cómo calcularla. El catch-up, esta es la aceleración de la tasa de crecimiento de estos bebés y ocurre la aceleración máxima entre las 36 a 40 semanas de gestación con una velocidad más alta en estos meses, de 24 a 36. Inicia normalmente con la recuperación del perímetro cefálico, luego talla y finalmente peso. Quiero que vean aquí esta gráfica del estudio de Epicure, donde vemos que para la edad de término ya se había recuperado, ay, perdón, no veo, ya se había recuperado, aquí estamos en menos una desviación estándar de perímetro cefálico, que fue lo primero que se alcanzó, y el peso todavía seguía cerca de la menos una, menos dos desviaciones estándar. Pero aquí algo particular que les quería compartir de este estudio que nos habló acerca de cuándo alcanzaron tanto perímetro cefálico, talla y peso de forma secundaria, porque no era el objetivo específico de Epicure, es que a pesar de que había una recuperación y una aceleración del crecimiento en esta parte de la somatometría, como quiera en la etapa de escolar o incluso de la adolescencia, seguía habiendo un gap o una brecha en cuanto al peso, talla y perímetro cefálico de estos bebés que fueron muy prematuros. Y pues esto es importante tomar en cuenta porque incluso en esta publicación de Epicure 2, donde vemos la diferencia que había en el crecimiento entre estos pacientes enrolados en el 95 con el 2006, vemos que a pesar de que hubo una mejoría en estos cuidados neonatales, en estos cuidados pediátricos de los niños a través del tiempo, a la edad de los 11 años, seguimos teniendo circunferencias cefálicas cerca de la menos 1 a menos 2 desviaciones estándar. Entonces, sí se ha mejorado mucho este aspecto nutricional de los cuidados neonatales y en la etapa escolar, pero hay algo que tenemos que seguir haciendo o reforzando para poder mejorar estas circunferencias cefálicas que evidentemente pues, nos deberían de impactar en el neurodesarrollo. ¿Y cómo voy a medir esto? La edad corregida, como les comentaba, hasta los 2 años, lo ideal es usar gráficas fetales que le den continuidad a la etapa neonatal. No siempre se puede hacer esto, pero las que más recomendamos son Fenton o Intergrowth hasta los 6 meses de edad corregida y después utilizamos las gráficas de la OMS. Aunque aquí les presento todas las gráficas neonatales con las que contamos. Las curvas de Fenton nos incluyen niños de las 22 a las 50 semanas postmenstruales. Estas incluyeron a estos países: Alemania, Australia, Canadá, Escocia y Estados Unidos e Italia. Y la limitación es que dentro de los estudios que incluyeron de estos diferentes países, solamente uno incluyó semanas y días, de forma que se calcularon de forma matemática las semanas de gestación. Si tenías un bebé de 26 semanas, solamente un estudio incluyó 26.3 y los otros tenían 27, 28, entonces esto se tuvo que redondear y pues también no lo hace tan confiable en este aspecto. Aquí tenemos estas gráficas que van de las 22 a las 50 semanas, tanto para niños como para niñas, y las otras que les presentaba, que son Intergrowth, incluyeron estos países. Aquí de América Latina se incluye Brasil, a diferencia de Intergrowth, y aunque sus gráficas, como pueden ver aquí, van de las 27 a las 64 semanas, incluyen un poquito más que Fenton, pero inician a las 27 en lugar de las 22.
Dentro de esta página podemos encontrar también tablas donde se incluyen a los bebés desde las 24 semanas de gestación. A mí particularmente me gustan y prefiero usar estas porque puede tener en el celular como la liga directa o en la computadora esta calculadora donde vamos viendo el crecimiento postnatal. Hay gráficas para el momento de nacer y también para este crecimiento postnatal como en Fenton, pero pueden ponerle ustedes y acceder en este código QR a la página y ver cómo va en cada consulta su crecimiento e incluso agregar las mediciones previas para que se grafiquen. Si lo quieren para cuestión de investigación, también se puede agregar un Excel con todos los datos y se calculan Z-score, entre otras cosas que pueden ser benéficas al momento de estudiar a estos niños y con fines de publicación. Después de los 6 meses corregidos, seguimos corrigiendo la edad hasta los 2 años, pero ya con las gráficas de la OMS, que es el estándar de oro para el crecimiento infantil. Hay que tener una particular atención en la presencia de talla baja en estos bebés, ya que sobre todo en prematuros o bebés con peso bajo se puede incrementar el riesgo de tener talla baja y para esto pues utilizamos la talla blanco familiar con la fórmula que ustedes prefieran. Si tenemos una talla debajo de 2 desviaciones estándar o de la percentila 3 con las curvas para edad y sexo, hablamos de talla baja, y si utilizamos la talla blanco familiar es si está menos 2 desviaciones estándar de esta talla o 4 centímetros debajo del carril familiar. También en velocidad del crecimiento si está debajo de una percentila 10 para edad y para sexo. Y aquí tenemos la fórmula que ya conocemos. Bueno, en la parte de la nutrición, debemos considerar que algunos de estos bebés puede ser que egresen con gastrostomías, que tengan algunos problemas de succión, tener que ajustar la forma de dar seno materno, que siempre va a ser la primera elección para estos bebés, la leche materna. Y en caso de que no se dé leche materna directo al pecho por algún problema de succión, adecuar con este niño la forma de que sea más fisiológica posible para que después puedan continuar con el seno materno. Y también algunos de estos bebés tal vez se vayan a egresar con un peso menor al que quisiéramos y hay que estar vigilando que tengan adecuadas micciones que pues se va a reflejar con una adecuada ingesta del alimento. ¿Con qué alimentar? Ya platicaba, la leche materna es la elección. Algunos vamos a tenerlos con fortificante o con alguna fórmula especializada o fórmulas para prematuro para lograr esta ganancia ponderal. Y también algo particular es considerar el suplemento con hierro y con vitamina D. Hay diversos estudios donde la deficiencia de hierro se asocia con retrasos en la atención y también en memoria, mayor índice de algunos problemas del comportamiento. Y de forma general, ya sabemos que la Academia Americana de Pediatría nos sugiere una profilaxis en menores de 2.500 gramos de 2 a 4 miligramos por kilo por día y en niños sanos alimentados a leche materna a los 4 meses de edad a 1 miligramo por kilo por día. Cuando hacemos este tamizaje que más adelante voy a hablar, también incluir una ferritina porque pues vamos a tener primero la deficiencia de hierro antes de que se presente la anemia por deficiencia y aquí tenemos los cortes. Otro punto que tal vez se puedan preguntar es, ¿suplemento con hierro si por alguna razón no le doy leche materna y tiene fórmula con hierro? Pues si es suficiente la cantidad de fórmula que toma para dar lo que ya le recomendábamos en esta diapositiva, no es necesario, pero sí tienen que buscar o hacer el cálculo para ver si se le está brindando el aporte que se recomienda de profilaxis. De forma que cuando hagamos nuestro tamizaje a los 12 meses o antes de 9, 12 meses de edad, también incluir la ferritina junto con nuestra biometría hemática y pues se considera oportuno hacer un tamizaje antes, ya que para los 12 meses, si el paciente tuvo una deficiencia de hierro, ya tendríamos problemas muy importantes. Y en cuanto a los niveles de vitamina D, los estudios que hay son controversiales respecto a qué problemas se asocian con la deficiencia de esto en estos pacientes. Hay estudios en animales donde se han encontrado diferencias morfológicas a nivel cerebral y en crecimiento, otros en humanos donde vemos que
puede haber diferencias en el IQ, aunque esto es controversial, pero por la fuerte relación que tiene con el metabolismo óseo y en estos pacientes que pueden tener enfermedad metabólica ósea, es importante tamizarlos y suplementar en caso necesario. Y aquí tengo los niveles de corte. Otro punto importante es cuándo iniciar alimentación complementaria y hablando aquí de los pacientes que fueron prematuros. Aquí sí utilizamos la edad corregida también. Se recomienda que sea lo antes posible mientras el paciente cumpla con los prerequisitos para poder iniciar alimentación complementaria, que pierda ese reflejo de extrusión, que tenga un sostén cefálico, que tenga el interés por la comida, de forma que se sugiere iniciar entre los 4 a los 6 meses de edad corregida, pero incluso antes, aquí tengo esta anotación de 3 meses corregidos, si es que se cumpliera todo esto. Definitivamente, pues antes es mejor, pero mientras se dé en condiciones seguras. Pasando a la parte de los tamizajes, pues como en todos los niños, hacer nuestros 5 tamizajes. Y lo que ya platicábamos en la sesión pasada, cuando se hace el tamizaje de cadera, usamos los mismos cortes, pero solamente corregimos la edad si es menor de 34 semanas con el fin del tamizaje de cadera. También vamos a hacer estudios de imagen, laboratorio y detección de hipertensión arterial en el seguimiento de estos bebés. El tamizaje auditivo, quiero presentar esto porque sabemos que la mayoría de las instituciones se hacen solamente emisiones autoacústicas, hay otros que hacen emisiones autoacústicas con potenciales evocados automatizados de tallo. Y esta diapositiva es para ver cómo, si hacemos solo emisiones autoacústicas, pueden pasarse de alto alteraciones en el nervio auditivo, ya que estas pueden estar normales, pero podemos tener unos potenciales automatizados alterados que nos habla de una probable neuropatía. Así que pues sí sería importante tener los dos. Y otro punto a considerar es que a veces nos llegan estos bebés ya más grandes con tamizajes que pasaron, pero bebés con muy alto riesgo, o llegan con tamizajes dudosos que no pasaron, incluso algunos que nunca se hicieron. Y si este bebé tiene factores de riesgo y nos llega a los 3 meses de edad corregida, hay que hacer potenciales evocados de tallo, ya no quedarnos solamente con este tamizaje inicial. No así en los pacientes sin factores de riesgo, que estos, si me llegan a los 3 meses y no se hizo su tamizaje inicial, bueno, pues puedo hacer este tamizaje de forma convencional. Pero si ya presentara alguna alteración o algo que me haga sospechar de hipoacusia, debería hacer también los potenciales de tallo. Perdón, esto lo dije muy rápido. Si quieren, al final hay alguna pregunta, lo podemos volver a platicar. El tamizaje oftalmológico, ya conocemos, bueno, cuando se hace en los bebés, de alto riesgo para detectar retinopatía del prematuro en menores de 1500, de menores de 30 semanas, o aquellos que no cumplan con esos criterios, pero tengan algún factor de riesgo para ROP, como sepsis, pobre ganancia ponderal, fluctuaciones en la saturación de oxígeno durante la terapia, ventilación mecánica, entre otras que conocemos, y se hace a las 31 semanas de gestación corregidas o al menos a las 4 semanas postnatales. En el tamiz metabólico, esto tal vez aplica más a la terapia neonatal, pero considerar que un tamiz no es suficiente para estos bebés. Para que no se nos escapen errores innatos del metabolismo, se sugieren de 2 a 3 tamices en aquellos que llegan críticamente enfermos al momento de llegar a la terapia, después a las 48-72 horas de vida y finalmente al momento del alta o al cumplir los 28 días de vida, lo que pase primero, ya que el paciente esté estable y en condiciones del tamiz. Y en nuestro seguimiento a la consulta, cuando hacemos estudios de laboratorio, tomamos estudios para detectar anemia, deficiencia de hierro, como lo podemos ver aquí, también para ver su estado renal, hepático, niveles de vitamina D y considerar también el examen general de orina, dependiendo de cómo esté nuestro paciente. En imagen podríamos hablar clases enteras al respecto,
pero de forma general hacemos un ultrasonido, hablando en el seguimiento, obviamente en los sinantes, a las 40 semanas de gestación corregidas, a los 3 meses corregidos, y también hacer una resonancia magnética a las 40 semanas de gestación corregidas en estos pacientes nos ayuda a definir el pronóstico de ellos. Si tienen alguna otra patología añadida, pues también les damos el seguimiento con el estudio de imagen pertinente. En inmunizaciones, la vacunación se lleva según la edad cronológica, sin importar el peso. Se inicia desde la terapia neonatal. No hay una justificación como para retrasarlo hasta el momento del alta, al menos de que el paciente se encuentre muy grave o inestable. Y también se debe de vacunar a los cuidadores con TDAP, influenza, COVID. Sabemos que tenemos bebés con criterios para recibir vacuna para prevenir virus incisional respiratorio como palivizumab. Aquí se las presento. Y solo quería comentar que pues ya sabemos que hace unos años también contamos con nirsevimab, solamente que no se encuentra en México, pero algunos pacientes que puedan acceder a Estados Unidos pueden vacunarse. Ya me ha tocado un par de pacientes que optan por ir allá, sobre todo como para esta segunda ronda de la vacunación. Y la diferencia es que solamente una vacuna, al contrario de palivizumab, que son 5. El punto aquí es lo que tengamos disponible, pero hay que vacunarlos aquellos que tengan riesgo por la morbilidad asociada a un ingreso hospitalario por sincitial. Y bueno, en estos siguientes 15 minutos voy a hablar de cómo hacemos esta valoración del neurodesarrollo de una forma muy general, y si me queda tiempo, presentarles como unos puntos de en qué situación nos encontramos actualmente. Esto ya lo platicábamos, que los neonatos, como no podemos predecir el desenlace, es importante hacer diferentes evaluaciones a lo largo del tiempo para detectar estos problemas. Y cuando hablamos de uno de los peores pronósticos, que es este trastorno motor con parálisis cerebral infantil, ¿qué tan temprano podemos diagnosticarlo? Pues antes de los 2 años hablamos de una probable parálisis cerebral, después de los 5 parálisis definitiva, y la edad promedio de diagnóstico fluctúa entre el año a los 2 años de vida, como esta probable parálisis cerebral, pero esto ya es muy tarde. Entonces, hay herramientas para hablar de una probable parálisis cerebral muchísimo antes, incluso antes de los 5 meses, con herramientas como movimientos generales, la resonancia magnética de la cual ya platicábamos, y después de esta edad, con escalas neuromotoras como Hammersmith y resonancia magnética. Esto de los movimientos generales es una evaluación que se hace por el incapacitado o que tenga esta certificación, y dependiendo de la etapa en la que se encuentre evalúa diferentes cosas en la etapa de writing, de fidgety, y según el resultado que encuentre es el riesgo que tienen o no de presentar algún problema motor. Esto sería otra clase completa, pero sí les quería compartir este artículo que salió en el 2017. Pueden acceder a él con el código QR, está libre, porque pues nos habla de esto, de cómo podemos detectar una parálisis cerebral de forma tan temprana teniendo estas herramientas, estas valoraciones motoras en conjunto con la resonancia magnética. E incluso en este estudio nos habla de que en el seguimiento, según el puntaje que tengamos en Hammersmith, Hammersmith te da como puntaje máximo 67. Ahorita voy a hablar de ello. Si tenemos menos de 40, se asocia con una PCI no ambulatoria, y menos de 57 a los 3 meses de vida con el riesgo de parálisis de un 96%. Entonces sí arroja resultados muy importantes a tener en cuenta, y por lo cual es importante hacer estas valoraciones en estos niños. Para hacer movimientos generales se requiere una certificación. Aquí pongo la liga. Entré ayer y no sé por qué no hay acceso a la página, pero normalmente aquí se sube cuándo son las capacitaciones, y suelen ser en la Ciudad de México. Y bueno, no puedo hacer movimientos generales, no le hice resonancia cuando tenía que haberla hecho, y tampoco sé hacer Hammersmith.
y no puedo referirlo con alguien. ¿Qué hago? Al menos tomar en cuenta que si presenta asimetría a cualquier edad, que si no se sienta a los 9 meses, a los 4 meses, esto que ya platicábamos, mano empuñada, no tenga sostén cefálico o tengo reflejos que ya deberían de haber desaparecido como el tónico asimétrico y no camina a los 18 meses, bueno, no importa, no hicimos esas escalas, pero este niño definitivamente debería de ser evaluado por un especialista porque tiene un riesgo alto de parálisis cerebral. Y en escalas del tamizaje hay muchísimas. Hay una escala para lo que ustedes quieran, de todo. Entonces tenemos estas neuromotoras de las que ya platicábamos, las del desarrollo como Bailey también que ya platicábamos y algunas específicas para lenguaje, cognitivas, sociales o emocionales. Incluso hay valoraciones que hacemos desde la terapia neonatal de bebés de 23 a 37 semanas a la etapa de lactantes o incluso hasta los 2 años de edad. Aquí tenemos desde la neonatal Premineuro, luego Neoneuronop y después Hammersmith. Y en este periodo, pues también saber que entrarían los movimientos generales. Esta es una escala, un método de evaluación neurológica descrita por Amiel Tissot, que de ahí la verdad es que sabiendo hacer esto podemos hacer la mayoría de las otras escalas. Es muy rápido una vez que ya tienes experiencia con ello. También otras de neurodesarrollo, tenemos ASQ3, está recomendada por la UNICEF, incluso hay varios estudios donde hacen una relación entre los resultados de ASQ con Bailey 3 y son buenos. Es rápida, solamente requieres pues comprar el material. Y Kata en Clams, que también se puede hacer de forma rápida y tiene esta parte de lenguaje y cognitivo. También tenemos escalas mexicanas como el EDI, que ya va en su segunda edición publicada en el 2021. Es gratuita, no requiere certificación y evalúa todas estas áreas, aparte de que nos da, al igual que a ASQ3, una semaforización. O sea, nos da como, bueno, ASQ3 te lo da en zonas, negra, gris y blanca, pero aquí lo presenta como un semáforo, verde, amarillo y rojo. Aquí está la liga si quieren acceder a la prueba de desarrollo de EDI. También algo importante de EDI es que nos presenta preguntas de riesgo por la edad que se marcan aquí como rojo. Por ejemplo, un bebé de los 10 a 12 meses que no dice mamá o ni siquiera estimulándose para que le diga, pues ya es de alto riesgo para algún problema de lenguaje. La prueba de Denver que conocemos también se puede usar. Creo que es un poquito más sencillo verlo con semáforos, con las otras pruebas que les comentaba, pero claro que la podemos usar y ver si se sale de la normalidad para la presencia de estos hitos de nuestros bebés. Esta, solo mencionar, fue creada por psicólogos y nos permite detectar o evaluar el desarrollo de los primeros 6 años de vida y también es rápida. Hay aplicaciones que pueden tener los papás que están disponibles tanto Android como para Apple. Y en esta, pues también si ellos ven que algo se sale de lo normal, pues nos pueden decir en la consulta porque a veces no da el tiempo para evaluar todo esto. Y finalmente, Bailey 3 es una de las herramientas estandarizadas más usadas a nivel mundial para evaluar el neurodesarrollo. Requiere alguien con una certificación en esta prueba, que su aplicación toma tiempo de 30 a 90 minutos, requiere este entrenamiento y cuando lo vean publicados en artículos lo vamos a ver como o el resultado que les entregan como índice de desarrollo mental, MDI, e índice de desarrollo psicomotor, y estos son los cortes. 100 puntos corresponde a la percentila 50, menos de 85, una desviación debajo de esto, y menos de 70, dos desviaciones debajo. Entonces, solo para que cuando vean esto sepan a qué se refiere. Ya salió Bailey 4, pero no he encontrado la versión en español, entonces yo creo que aquí todavía seguimos utilizando Bailey 3. Normalmente nos apoyan psicólogos o neuropsicólogos con estas pruebas. Y bueno, en estos 5 minutitos creo que ya no voy a alcanzar a platicar todo esto, pero así como ha incrementado la sobrevida de estos bebés, ha incrementado la parálisis cerebral. Si bien nuestro enfoque en una terapia centrada en el desarrollo en diferentes partes del mundo ha disminuido esto, todavía es prevalente.
tenemos problemas de cognición de estos niños, problemas sensoriales como visuales o de audición, y también no olvidar que del comportamiento, y esto los vamos a presentar a edades más tardías, no solamente en la etapa preescolar, de forma que es importante, si podemos, deberíamos de seguirlos buscando trastornos del comportamiento, ansiedad, que estén listos para la escuela y se puedan integrar a este sistema educativo, y si no, brindarles las herramientas para que puedan hacerlo. Y bueno, en el lenguaje, solo mencionar que suelen tener un trastorno del lenguaje que suele afectar más en la parte expresiva que en la receptiva. Y ya casi para terminar, ¿qué retos tenemos en el seguimiento? Este artículo, publicado en el 2024, nos hablaba de cómo cambiar este abordaje donde integremos a la salud de forma completa, veamos la complejidad de nuestro sistema de salud y de lo que presenta el paciente para poder brindarle la mejor atención. También de evaluar en diferentes puntos, enfocarnos en la plasticidad de estos bebés para poder impactar con nuestras intervenciones y hacer una armonía entre el apoyo de la familia y de la comunidad en estos niños. Todavía a nivel internacional hacen falta muchas cosas para poder brindar esto, entonces solo quería presentárselos. ¿Qué hacer si no tenemos una clínica de alto riesgo? Pues usar las herramientas que tengamos a la mano, como esta detección que les platicaba con las diferentes escalas en los primeros centros de atención, o enviarlo con alguna especialista en alto riesgo, o enviarlo con un neurólogo que está acostumbrado a ver también este tipo de niños con estas escalas, o que detecte los problemas que ya mencionábamos, neuropsicólogos, quien sepamos que pueda hacer estas valoraciones para detectar lo que estamos buscando, pero eso implica conocer qué problemas pueden tener nuestros bebés. También pasa que habiendo clínicas de alto riesgo, se pierden los pacientes. ¿Por qué? Porque no, a pesar de que pudiera ser que estas consultas fueran gratis, que no haya transporte, que no, esto implique llevarlo a la consulta a ausentismo laboral y vayan a tener la pérdida económica de ese día, que tengan más hijos que atender. Esto es algo que hay que valorar de una forma integral desde la parte también socioeconómica para ver por qué nos incluyen en el seguimiento. En América Latina se creó esta Asociación Latinoamericana de Seguimiento Pediátrico Neonatal. Pueden acceder en SQR. Publican libros, artículos importantes de lo que ya mencionábamos. Cada año se hace un congreso de seguimiento en algún país de América Latina. Acaba de ser la semana pasada en Argentina el curso, pero también se puede ver de forma virtual. Y brindan también algunos cursos en línea. Por ejemplo, ha habido de integración sensorial, de algún problema específico en desarrollo, de tamizaje. Entonces, pues creo que brinda muy buenas herramientas y pueden acceder todos a ellas, quien le interese. Y finalmente, sé que hablé mucho, que algunas de las cosas podrían no haber quedado integradas, pero que quería presentarles un panorama general lo más completo que pudiera. Pero la Organización Panamericana de la Salud publicó en el 2021 esta síntesis de la basada en evidencia para el seguimiento de los recién nacidos en riesgo. Aquí está el código QR, también está libre, y nos da los puntos de tamizaje o de realizar las escalas que les platicaba. Va a variar un poquito de lo que le sugería. Esto hay que adaptarlo también a nuestro contexto, pero creo que nos brinda un gran panorama de lo que debemos de hacer y no olvidar que hay que hacerlo en estos puntos. En resumen, la importancia de detección de estos pacientes radica en un diagnóstico oportuno, una referencia multidisciplinaria, involucra a todos los niveles de atención y a salud y también fuera del área de salud. Y en caso de que no podamos hacer nada de esto, recuerden estos datos de alarma. No debemos de dejarlos pasar. Y en un minutito, ya para pasar a las preguntas, quiero que conozcan qué especialistas hay en seguimiento de alto riesgo en Monterrey. Aquí hay un código QR donde pueden acceder a las siguientes diapositivas que les voy a presentar, o pueden tomarle screenshot como se les facilite.
Hay dos clínicas de seguimiento de alto riesgo en Monterrey. Una, la primera que se fundó por la doctora Adriana Nieto Sanjuanero, fue en el hospital, está en el hospital universitario. Recientemente se abrió un centro de también neurológico y neurohabilitación en el IMSS, en UMAE 23, por la doctora Antonia Yesenia Medina de la Cruz, que ambas fueron mis maestras y aprecio mucho lo que me instruyeron para poder estar el día de hoy aquí hablando con ustedes. También ambas tienen práctica privada y aquí están sus datos. Y aquí estamos las diferentes generaciones egresadas de alto riesgo de la doctora Idelma, que ella se encuentra en la UMAE 23, la doctora Itzel y sus datos de consulta privada, el doctor Alejandro Solís Curi. Aquí están mis datos. La doctora Laura Campos Redondo, la doctora Nay Flores, que también se encuentra en Muguerza Sur, la doctora Clara, la doctora Rosa, ella también es profesora del Hospital Universitario en seguimiento, la doctora Lorena Salazar, el doctor Javier Castañeda, aquí se encuentran sus datos, y en esta generación que fue la del año pasado, ¿sí? La doctora Lili Araníbar, que es de Bolivia, hizo su formación en alto riesgo y regresó a Bolivia a practicarla. Finalmente, la doctora, actualmente en 2025-2026 se están formando estos dos seguimientólogos, la doctora Ileana Durón y el doctor Francisco Aguilar, que son de Honduras y según lo que platicaba con ellos, su plan es regresar a Honduras terminando su formación. Bueno, estos son mis datos. Si tienen alguna pregunta fuera de lo que vamos a alcanzar a platicar ahorita, pueden escribirme con confianza. Muchas gracias, doctora. Excelente plática, como mencionó hace varias veces, pues es todo un tema, es todo un mundo y en una hora pues iba a ser imposible poder abarcar todo. Una de nuestras preguntas de nuestros asistentes es si puedes poner el QR nuevamente de la aplicación de seguimiento para padres, por favor. Y ya en lo que contestamos las siguientes preguntas, pues pueden ir. eh, Muchas gracias. Y Es bueno que la, tengan apps de seguimiento, incluso algunas formas como las de ASQ se las puedes dar a papás, solo que no es tan efectivo. O sea, si no hay alguna otra forma, háganlo, pero a veces los papás no saben cómo valorar ciertas preguntas o ítems de las escalas, entonces nada más consideren eso. Gracias. Nos preguntan también si tiene alguna opinión sobre la vacuna del virus sincitial respiratorio en los cuidadores y la vacuna parental también. Mm, En este momento no tengo información para responder eso. Creo que podría, no sé si me dejan ahí los datos de la persona que preguntó, podría investigarlo perdón, fue mi red. Les decía que no tengo la respuesta, pero me puede pasar el contacto de la persona y puedo buscar al respecto y mandarle información. Gracias. La siguiente pregunta es si la escala de Hammersmith está validada para bebés de cualquier edad gestacional o tiene algunas limitantes. Sí, pero tenemos que usar la edad corregida. Si se fijan, creo que les ponía ahí que es desde los 2 meses en adelante hasta los 24 meses, de 2 meses a 2 años. Entonces, sí, cuando cumpla los 2 meses de edad corregida podemos usarla. Gracias. La siguiente pregunta dice que si se recomienda el uso de L-carnitina de rutina para prematuros con alteraciones motoras. No hay una recomendación para usarlo de forma generalizada. Yo creo que habría que valorar ahí si el paciente puede tener una deficiencia con estudios bioquímicos o si por algo se está sospechando que hay esta deficiencia, pero de forma general no se recomienda. Ok, gracias doctora. Y la siguiente pregunta es respecto a la capacitación para realizar este tipo de seguimientos. Nos preguntan si cuánto tiempo es y en dónde se puede tomar. Digo, ya nos dijo alguna tipo de información, pero no sé si nos pueda repetir en dónde y cuántos años son. Sí, para hacer seguimiento de alto riesgo como alta especialidad, la formación está aquí en el hospital universitario.
Lo único es que como requisito sí te piden que seas neonatólogo, porque se enfocan también mucho en las morbilidades de estos pacientes desde la terapia neonatal. Pero en el INPER puedes hacer también seguimiento, también en un periodo de un año como pediatra. Y aquí Ok, también te entonces, instruyen en estas escalas y sobre todo la valoración neuromotora de amieltizón, que sabiéndola hacer, puedes hacer la mayoría de las otras como Hammersmith. entonces sería Monterrey, pero tienes que ser neonatólogo o en la Ciudad de México pediatría puede aplicar. Sí, sí, del INPER. Gracias. Digo, hay muchas preguntas, muchas felicitaciones también, muchas felicidades por y gracias por su plática. La siguiente pregunta nos dice que si hay algunos estudios que confirmen la relación entre la pandemia y las alteraciones en el lenguaje. Si nos puede decir algo de esto, porque nos comentan que después de la pandemia vieron como muchas alteraciones del lenguaje, pero no saben si fue coincidencia o si hay algo que Se lo... vieron y hasta pensábamos que era por cubrebocas y muchas otras cosas, pero como tal no tengo aquí el dato de que si está asociado solamente a la pandemia. Sí, de forma general todos lo hemos visto, pero no tengo la referencia, igual también lo puedo buscar y se las mando. Gracias, doctora. Por último, nos preguntan también si en bebés que fueron transfundidos múltiples veces, ¿hay alguna recomendación sobre inmunizaciones o no tiene relación con transfusiones? Una recomendación particular de inmunizaciones, no. Solamente si estos bebés fueron transfundidos múltiples veces, pues sí considerar que la suplementación de hierro, pues probablemente la podamos retrasar más. De acuerdo. Pues son todas las preguntas, doctora. Nuevamente, muchas gracias por su ponencia. Y recordarles también que esta plática va a estar en nuestro canal de YouTube, por si la quieren volver a ver. Y nos vemos el próximo miércoles con el siguiente tema también afín a recién nacido por la doctora Aleida Monreal. Muchas gracias, doctora Rodríguez, nuevamente. Gracias por su tiempo y por la excelente ponencia. Recibió muchas felicitaciones y agradecimiento también.